En el Mediterráneo floreció una cultura sobre la que se asientan los cimientos de la civilización occidental. Atravesando sus aguas, los hombres intercambiaron costumbres, conocimientos, vías para relacionarse con Dios e ideologías para alimentar el espíritu del ser humano. Ningún otro espacio geográfico ha sido tan fructífero a lo largo de la historia. Fruto de esos conocimientos, fraguó una forma de alimentarse, de utilizar con sabiduría los productos de la tierra y las riquezas del mar. Nació, creció y se consolidó así una dieta natural, rica y equilibrada, que ha sido reconocida por los expertos como un ejemplo único de alimentación saludable. Es la dieta mediterránea. La sociedad moderna es un escenario estresante, donde predomina la productividad en todas sus vertientes. Vivimos en una aldea global, vivimos con prisas. El habitante del planeta Tierra se ha convertido en un consumidor con un enorme apetito de bienes y servicios. Y en ese escenario, nuestra alimentación es un eslabón más en la cadena. Así, olvidamos que comer es también un acto de cultura. Es una de las señas de identidad de cualquier pueblo que debe prevalecer frente a la alimentación de masas que ha generado el marketing o las modas. Y a consecuencia de ello han surgido muchos problemas sanitarios como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares o la diabetes. Pero el Mediterráneo y sus alimentos siguen ahí, solo tenemos que acercarnos a ellos. La antigua cultura cretense es considerada como una de las cunas de la civilización helénica. Los descubrimientos hechos en el Palacio de Knossos en el siglo XX, en especial de su escritura, son básicos para la historia de la alimentación, donde destacaban los cereales, verduras de hoja verde, pescado y el aceite de oliva. Todo un patrón alimentario vigente hoy día. De Egipto, de Grecia, de Roma y de la expansión árabe se han sumado conocimientos, cultivos y costumbres que han consolidado unos cimientos hoy alabados por los nutrólogos. Dieta es un término que viene del griego, que significa estilo de vida. Por tanto, dieta mediterránea es la forma de alimentarse del Mediterráneo, pero también el estilo de vida del Mediterráneo. Y se conoce como un patrón de alimentación muy saludable y fue definido como tal aproximadamente a finales del siglo pasado. En 1952, el profesor Ansel Keys inicia un estudio clave denominado Estudio de los 7 países sobre la base de la alimentación de naciones tan dispares como Estados Unidos, Japón, Finlandia, Grecia e Italia y Yugoslavia. El estudio relacionaba la alimentación con la aparición de enfermedades cardiovasculares. Sus resultados ponían de manifiesto que los países mediterráneos gozaban de mejor salud, mientras los del norte de Europa tenían una incidencia doble en enfermedades cardiovasculares. La alimentación mediterránea era el factor más influyente, junto con una forma de vida donde el sol es también un protagonista especial. Ese sol y esa forma de vida siguen con nosotros. Aquí se establecieron unas bases que confirmaban las bondades de lo que se llamó la pirámide de Keys, una guía de consumir alimentos con la llamada tríada, aceite, vino y trigo, como eje fundamental de consumo diario.
El aceite de oliva, un patrimonio exclusivo de los pueblos mediterráneos, tenía una mención especial por sus efectos saludables. Junto a él destacaba el consumo moderado de vino y, como base de todo ello, los cereales. Las 9 características comunes para todas las poblaciones del Mediterráneo se refieren al alto consumo de aceite de oliva, que es el principal aditivo. También al alto consumo de fruta, de verduras, de cereales y legumbres. Al consumo moderado de derivados de la leche, sobre todo en forma de yogur y queso. Al consumo moderado o alto de pescados, según las zonas y según lo cerca que se esté del mar. Al consumo limitado de carne, así como al consumo moderado de vino durante las comidas, sobre todo en la población adulta. Estas características son comunes a todos los habitantes del Mediterráneo. Mirar nuestros alimentos es mirar nuestra historia. Frutas como melocotones y albaricoques ya existían en la Roma imperial traídas de sus conquistas. La ruta de la seda llevó una naranja amarga a Roma y los árabes la cultivaron en España durante la Reconquista. Los alimentos son el mejor exponente del cruce de culturas que ha vivido el Mediterráneo, con frutas, verduras y hortalizas como abanderados. El ajo y la cebolla fueron empleados con generosidad en la dieta egipcia. Con el tiempo, la cocina integró nuevos cultivos. El consumo de verduras y hortalizas fue un buen medio para mejorar nuestro estado físico. Son alimentos con una gran proporción de agua y pocas calorías, con un alto contenido en minerales y vitaminas. Grecia ha sido maestra del Mediterráneo en el arte culinario. La historia cuenta que los platos de pescado que permanecen son los creados por el genio popular, ya que no era muy del agrado de los nobles. Sí lo apreció el Imperio Romano. Su consumo era una costumbre propia de las clases más elevadas. A Roma se le deben los salazones y las primeras conservas. Ese flujo de conocimiento se ha mantenido y se ha transformado. Los griegos fueron excelentes elaboradores de quesos y yogures, y esas técnicas se exportaron. El feta se elabora con leche de oveja y algo de cabra. Es de textura blanda y un cierto sabor agrio propio de la flora específica de la región de Corinto. Se conserva en salmuera y es el queso griego más conocido en todo el mundo. Pero lo que quizá ha marcado a todos los pueblos mediterráneos han sido las especias, sabores viajeros imprescindibles en la cocina y en la conservación de los alimentos. El olivo es el primer protagonista de la tríada mediterránea. Originario del Asia meridional, formaba verdaderos bosques silvestres. Su utilización para la obtención de aceite data del Paleolítico en algunas zonas de Creta. Son los fenicios y su incesante mercadeo marítimo quienes difunden su cultivo por Grecia, Roma y también por España. Hoy nuestro país es la primera referencia en el mundo del aceite, con la provincia de Jaén como mayor extensión de cultivo. El olivo se caracteriza porque es un fruto austero que, según decía el propio Virgilio, no precisa de cultivo o de cuidado. El aceite se convirtió en un producto de muchos usos. Aparte del meramente alimenticio, era un eficaz combustible, tenía efectos medicinales y servía como ungüento o cosmético. Pero el producto esencial del olivo es el aceite, también llamado oro líquido, un nutriente indispensable. Su función principal es proteger nuestro organismo de un peligro de riesgo oxidativo, un elemento necesario para la absorción de ciertas vitaminas. La memoria más antigua del aceite está en la región griega de Kalamata. Sus aceitunas son famosas internacionalmente. Hasta aquí llegó una pareja de austríacos hace 25 años. Quedaron fascinados con el Mediterráneo y el aceite, y allí siguen. ¿Cómo llegué hasta aquí? Bueno, eran los años 70 y buscaba un paraíso, una vida mejor, más natural,
huyendo de las ciudades centroeuropeas estresantes. Y resulta que cuando llegué aquí, pensé que lo había encontrado. Aquí la vida era realmente tranquila, armoniosa y tradicional, apegada a la tierra y a la tradición. Así que me encantó. Aprendí el idioma y a elaborar el aceite de oliva según la tradición. Un buen día, hace miles de años, el hombre descubrió la agricultura a partir de algunos campos de trigales silvestres. Descubrió que ese pequeño grano, nuestro segundo protagonista de la tríada, se desprendía de las espigas del trigo, podía ser machacado y una vez humedecido producía una pasta susceptible de servir de alimento. Y ese cereal se convirtió en algo tan esencial como el pan. El trigo fue así la base de la alimentación occidental. Procedente de Asia, se extendió por toda la ribera del Mediterráneo. Los egipcios mejoraron la elaboración del pan, utilizaron la levadura y fabricaron los primeros hornos. De pan y cerveza obtenida de la cebada, otro cereal antiquísimo, se alimentaban los habitantes del milenario Egipto. Los griegos fueron expertos panaderos y su fama continuó durante el Imperio Romano, donde existían cerca de 300 panaderías regentadas por artesanos griegos. La Toscana italiana es uno de los ejemplos de cómo se ha integrado un pasado histórico que muestra su bella arquitectura medieval, con una tradición agrícola ligada al trigo y a los productos que de él se obtienen. Uno de ellos es la pasta, uno de los alimentos básicos en la dieta occidental, que ha trascendido todas las fronteras. La pasta es un compendio de la sabiduría mediterránea, donde se conjugan sencillez y austeridad. Una buena pasta es la suma de harina de sémola de trigo y agua, nada más. A partir de ahí, el producto se puede enriquecer con huevo, con leche, con verduras, con salsas que aporten colorido y sabor. Italia ha creado una escuela alrededor de la pasta, un alimento especialmente nutritivo si no se abusa de las salsas y las grasas, especialmente sabroso y especialmente sencillo. Si hay un producto que caracteriza a la cuenca mediterránea, es el vino, nuestro tercer protagonista de la tríada mediterránea. Al vino se le atribuyeron cualidades medicinales y se reservaba a los dioses en diversas religiones. En Grecia, en la región de Nemeas, se unen el mito y la historia del vino. Son 2000 hectáreas de un viñedo específico que solo se cultiva en esta parte del mundo. La zona de viñedos de Nemea tiene una historia que data de hace más de 6000 años. Somos un pueblo que tomó parte en la guerra de Troya, y nuestro vino se dice que abastecía al palacio de Agamenón. Nuestros viñedos son autóctonos y no se producen en ninguna otra parte del mundo. Una de las características de los vinos de Nemea es su color, que es oscuro, muy oscuro. Se dice que cuando Hércules luchaba con el león de Nemea, se hirió, y que por ese motivo el vino cogió un color tan fuerte. El paso del tiempo ha hecho que el vino signifique algo más que el zumo de la uva. Ha sido un reto a nuestro ingenio. Ejemplo de esa relación entre el producto de la tierra y la técnica de elaboración es una bodega como la de Raimat, situada en Lleida. Allí Manuel Raventós, fundador de Codorniu, decidió comprar unos terrenos para convertirlos en una explotación vinícola única por su tamaño y su tecnología. Apabulla ver
en estos momentos 2.200 hectáreas de viñedo en una propiedad sola. A lo cual yo arguyo siempre que nosotros tenemos la oportunidad de hacer exactamente igual que un chateau. Nosotros decimos que tenemos 35 chateaux, por decir una referencia, o 35 parcelas diferentes. Si el tema no está en la cantidad, muchas veces se asocia siempre cantidad con algo negativo, algo masivo, algo que pierde la idiosincrasia de un vino hecho con estilo chateau, estilo terroir. Y yo creo que es cuestión de tener controles, tener tecnología y trabajar con mucho mimo y con mucho cuidado. Si uno hace las cosas escrupulosamente bien, con el máximo rigor, con el máximo control, se pueden hacer 35 o 100 chateaux maravillosos diferentes. Allí, en una zona bajo la influencia de los monegros, se condensan todos los conocimientos a los que ha llegado el hombre para convertir la uva en vino. En esas tierras se mejoraron las condiciones del terreno para hacerlas más productivas. Se crearon sistemas de drenaje para conducir el agua y se plantaron árboles para salinizar el suelo. Una cultura en torno a un producto de la tierra cuya elaboración empieza en la propia viña. Las nuevas técnicas se fijan cada vez más en el desarrollo del cultivo. ¿En qué me fijo? Pues normalmente se suelen ser hasta 6 o 7 variables, parámetros. La primera, la cantidad de uva que hay, es el primer parámetro. Si me da poca cantidad, le pondré un valor positivo importante. El tamaño del grano, importantísimo. Hay que acordarse siempre que la uva es una esfera y que la relación superficie-volumen es la que determina la concentración mayor o menor en materia colorante o en taninos, porque la superficie es la piel. En la piel están los principios aromáticos y el color. El tercer parámetro para nosotros importantísimo es el vigor, otro concepto que mucha gente desconoce. Un enólogo siempre buscará, o debería buscar, viñas débiles. ¿Por qué? Pues porque normalmente la viña vigorosa lo que hace es crecer. Y crecer es lo contrario a maduración en un momento determinado. La otra es exposición. La exposición es clarísima. Una viña expuesta al sol, normalmente mucha mejor maduración, más calidad cromática, mejor de todo. La cata. Cada día se está dando más importancia, hasta ahora no se había hecho casi nunca, probar los granos de uva. Tiene una importancia enorme. No tanto como un vino, pero sí que nos dan una pauta de la calidad. ¿En qué sentido? Pues sobre todo sabores herbáceos son negativos, sabores dulces, de compota, de fruta hecha, serán positivos. En definitiva, haciendo una suma de todo esto, tenemos un análisis prácticamente semicuantitativo de la viña. El Mediterráneo ha sido punto de encuentro no solo de hombres y mercancías, sino también de religiones, ideas y modos de vida. Representó durante siglos una espléndida fusión de Oriente y Occidente. Pero el Mediterráneo es también un clima y un paisaje. Lluvias concentradas en el otoño y en la primavera, veranos secos y soleados, unas condiciones que han obligado a sus habitantes a satisfacer sus necesidades alimenticias con una inteligente utilización del agua y los recursos acuíferos. De hecho, los grandes ríos han sido la cuna de las primeras civilizaciones. Así sucedió con el Nilo, con el Indo, con el Éufrates y con el Yangtze. Quiere ello decir que el hombre le dio un gran valor al agua desde siempre y supo apreciar sus beneficios. Ese descubrimiento se convirtió en una cultura del placer y de la salud de la que disfrutaron tanto en la Grecia clásica como en la España mozárabe, y se extendió la costumbre de acudir a los baños o a las termas. Era un rito social del que se desprendía un placer para los sentidos y una oportunidad para curar el cuerpo. Nuestro cuerpo contiene un 45% de agua. El agua representa 2/3 del peso de un ser humano y participa en todas nuestras funciones vitales. Por esa razón, la escasez y la mala calidad del agua ponen en riesgo nuestra salud, además de nuestro bienestar.
Es más vital el agua que los alimentos en sí. De hecho, es una cosa que todo el mundo sabe, que se puede aguantar más días sin comer que sin beber. Es una asignatura pendiente también la reeducación, porque en el fondo es cierto que se ha dejado de consumir agua y se consumen más zumos, bebidas, que además de agua, que el porcentaje mayoritario es agua en su composición, tienen una serie de componentes que algunos pueden favorecer, pueden ir bien, o sea, pueden tener algunas vitaminas, pueden tener elementos minerales, pero también tienen azúcares en muchos casos, y se ha abandonado el consumo de agua. Todas las recomendaciones nutricionales van por incrementar también la ingesta de agua. No existe un criterio claro a la hora de determinar cuál es el verdadero origen del empleo de las aguas minerales naturales. Un origen a veces rodeado de leyendas, puesto que se las consideraban aguas milagrosas. Aguas procedentes de ocultos y profundos manantiales, como ocurría a finales del siglo XIX en Caldas de Malavella, en la provincia de Girona, donde existían una serie de restos romanos con afloramientos de agua termal. El doctor Modest Furés y Roca, un médico muy interesado en la hidroterapia, decidió adquirir esas propiedades y construyó lo que denominó Balneario de Vichy Catalán. Los tratamientos de hidroterapia y el contacto con el agua proporcionan sensación de tranquilidad y de relax, condición que buscan muchas personas sometidas a un ritmo de vida caracterizado por las prisas y el estrés. Los primeros estudios recomendaban estos tratamientos para las afecciones de la piel y para favorecer la circulación sanguínea, propiedades que funcionan como agente curativo y también como elemento de belleza en una época donde se valora la presencia física. A mediados del siglo XX, las tendencias hacia una dieta más equilibrada y un mayor conocimiento sobre las propiedades del agua mineral aumentan su consumo y prestigio. Se sabe que aguas como las de Vichy ayudan en el metabolismo del colesterol por la influencia de sus minerales. Hay una correlación directa entre la profundidad de lo que es el manantial y el incremento de temperatura. La temperatura del manantial te marca la profundidad. Esta profundidad además te da que haya más tiempo de contacto con la roca y esto hace que el agua recoja todas las características minerales de las rocas por las que pasa. Cuanto más profunda, más cantidad de minerales. El Mediterráneo es un paisaje que identifica Grecia con Italia, España o Egipto. Pueblos con diferentes culturas, pueblos con alimentos saludables, pueblos bañados por el sol que permite un estilo de vida distinto. Nos equivocaríamos si decir que es solo la dieta mediterránea es el tipo de comida. La dieta mediterránea es el tipo de comida, está claro, pero con un sentimiento. Y este sentimiento es el que solo se vive cuando estás en el lugar. Digo, entrar en el topismo o en el tipismo de decir que la cocina mediterránea sería el pescado, tal, yo te diría que en Tailandia también. Y esto entonces estamos mal. No, pues no es esto, ¿no? Yo creo que es como la magia, ¿no? La magia no se explica, se ve. El Mediterráneo ha sido y es un escenario de la historia, un teatro fructífero e intenso, condicionado por la suma de las civilizaciones que se han desarrollado en sus orillas. El Mediterráneo es también un sentimiento y una cultura. Una cultura que se ha expresado en múltiples manifestaciones. Una cultura que ha consolidado una forma de entender la vida. Una manera de aprovechar la naturaleza y sus riquezas, de disfrutar del ocio, de cultivar el cuerpo y el espíritu. Una herencia que debemos conocer y mantener, porque es una fuente inagotable de conocimientos. Conocimientos que han permitido al hombre mediterráneo conseguir que algo tan elemental como la alimentación se convierta en un ejercicio superior, donde la salud está acompañada por el placer.